Muy buenos días, feliz mañana, dándoles la bienvenida. Les comento que estoy un poquito afectada de mi garganta, así que es posible que la voz esté un poco extraña el día de hoy. Les agradezco su paciencia y comprensión. También agradecerles por la espera, ya que estábamos haciendo unos ajustes técnicos con la corporación, pero ya todo resuelto afortunadamente. Muy bien. Nuestro último día, nuestro último espacio, así que pues vamos ya al último tema, el tema que nos hace falta y es lo que tiene que ver con terapia del perdón. ¿No? Terapia del perdón y también conocido como psicología del perdón. En este caso puede que haya algunas variables dentro de la mirada de este tipo de terapéutica. Sin embargo, pues digamos que el enfoque de la psicología, digamos, voy a hacer como una pequeña diferenciación sobre el enfoque de la psicología en cuanto a lo que se mira desde el perdón. Bueno, en cuanto a la mirada de la psicología desde el perdón, está pues principalmente enfocada a definir que el perdón es importante y que es necesario. ¿Por qué? Porque justamente cuando hay una situación en conflicto con una persona, esto implicaría que una de las partes o las dos partes podrían sentir una agresión. Obviamente eso es un asunto que va a contener un conjunto de situaciones donde de ellas va a derivar un impacto a nivel emocional y mental. Entonces, esto implicaría que principalmente quien se ve afectado o si las dos partes están afectadas, pues obviamente va a haber una carga emocional muy alta. O sea, va a haber un impacto, una carga emocional muy alta. Esa carga emocional, entonces, es lo que a través del perdón se busca aliviar para que esto permita que la persona pueda liberarse y estar en paz consigo misma. Esto implica, efectivamente, perdonar, ¿sí? Y perdonarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué perdonamos? Bueno, perdonamos por em, esa referencia o sensación de daño que el otro pudo haber motivado y perdonarme a mí mismo también por, de alguna forma, haber generado algún pensamiento, haber generado alguna acción o haber generado alguna emoción de autoagresión, ¿sí? Básicamente de esto nos habla la psicología del perdón. Mm. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, me pienso algunas cosas. Cuando ya hablamos de la terapia del perdón, quizás de aspectos un poco más centrados en una mirada espiritual, aquí ya nos cambia un poco el panorama. ¿Mm? Y van a venir unos preceptos de los cuales quiero destacar solo como para que complementemos esa perspectiva de la psicología del perdón. ¿Listo? Entonces voy a compartir un momento la pizarrita para que así sea un poco más dinámico y no sea como que todo el tiempo estoy en la pantalla porque sé que también ayer, por ejemplo, estuve bastante en pantalla y se me pueden cansar un poquito, se me agota. Listo. Entonces, me gustan mucho estas posturas, ¿no? Una primera postura que viene desde la terapia del perdón más una mirada espiritual es la siguiente y es, no hay perdón. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no hay perdón? ¿Cómo así que no me voy a perdonar y no voy a perdonar a nadie? Bueno, esta mirada es tremendamente poderosa. ¿Por qué? Porque el concepto en sí nos está diciendo que el perdón, volvemos a lo que ya hemos venido hablando, es una creencia que podría llegar a ser limitante y que por ende el perdón
mm, digamos que puede generar en nosotros una sensación de sufrimiento. Sé que varias personas van a entrar a pensar, pero ¿cómo es posible esto? Si es que en la Biblia Jesús dice que hay que perdonar, Dios dice, ¿cierto?, que el perdón es necesario, que perdonamos a nuestros semejantes, que Dios me perdone, ¿sí? Siempre hablamos de el perdón, o sea, es algo que nos lo han enseñado desde la infancia. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de este precepto dice, no hay perdón, es decir, erradica el perdón como una creencia limitante y darle una forma diferente. ¿Cuál sería la forma? Y es que nadie tendría que, ¿cierto?, que pedirme perdón, ni yo tampoco tendría que ofrecer o pedir perdón a nadie, porque según este concepto, todos somos maestros. Entonces, todos somos maestros. Entonces, yo soy maestro de todas las personas y las otras personas son maestros también. Eso significa que cuando vemos las experiencias con otras personas y algo sucede, una situación, ¿cierto?, con los demás o con quien sea, si entendemos que lo que sea que haya pasado, una agresión, un conflicto, un desacuerdo, estamos asumiendo que hace parte de este aprendizaje que tanto esa persona como yo hemos venido a vivir aquí en la tierra. Por tanto, esta persona con la que se generó esta situación, pues vino justamente a entregarme una enseñanza y un aprendizaje. Y entonces, cuando se mira de esta manera, nos damos cuenta de un poco de lo que hablábamos el día de ayer. La persona sí tiene su propio nivel de conciencia y yo tengo el mío. Entonces, en ese sentido, dejamos de ver al otro como un agresor o como un victimario y convertimos al otro en alguien que también está aprendiendo y que parte de su vida, esto que pudo haber hecho desde esos niveles más de inconsciencia, pues de alguna manera repercutió y también tuvo que ver conmigo porque todo lo que pasa con el otro tiene que ver conmigo. Así que simplemente es una experiencia de aprendizaje. Y entonces, cuando eso sucede, desde esa mirada, de alguna manera va a incidir en que esta vinculación a esta necesidad de perdón desaparezca y con ello desaparezcan todas esas emociones que me cargan en relación con el otro. Claro, esto es sumamente complejo, porque muy seguramente alguien que me diga, es que yo sufrí un abuso, por ejemplo, un abuso sexual, que eso es una experiencia muy traumática. Yo viví un abuso sexual o un familiar mío, una hija mía, pongamos, sufrió un abuso sexual. ¿Yo cómo voy a poder ver a esta persona como un maestro? ¿Cómo voy a poder ver? O sea, es algo que las personas dirían, esto es una completa, ¿sí? Estupidez, o vamos a suponerlo así. Bueno, pues esto es ilógico, porque esas son palabras, incluso comentarios que uno encuentra muchas veces en las redes sociales. Claro, ¿por qué lo estamos viendo desde ahí? Porque estamos centrados en las emociones que contienen esto. Y esas emociones que están ahí, recuerden lo que les acabo de mencionar, están cargadas de un ancla, estoy anclado hacia un sufrimiento, ¿cierto? Eso significa que estoy anclado a la experiencia de duelo que me generó esta situación y que no puedo
¿cierto? No puedo o no he logrado elaborarlo. ¿Eso está mal? No, es perfectamente normal. Mm, ¿Por qué estoy anclado a ese sufrimiento? Por varios aspectos. Entonces, las emociones y sentimientos que hacen parte de lo que ya hemos visto en otros espacios de clase. Estas emociones y sentimientos emergen a partir del pensamiento, es decir, la mente. Y la mente está cargada de las creencias limitantes. Ya, esas creencias limitantes son las que van también a vincularme aún más con el agresor, ¿sí? Con el agresor. Y entonces yo empiezo a generar un gancho, vamos a imaginar un cordón que me une fuertemente a esa persona, pero de una forma muy negativa, cada vez más negativa, que estaría asociada justamente al daño y al victimismo. Entonces aquí ya nos ponemos en un lugar y es en el lugar completamente de la víctima. Y también es perfectamente normal porque en el ejemplo que estoy colocando está allí, en esa posición. Si son otras posiciones, también va a pasar, ¿sí? Entonces, siempre que yo necesito, si tengo la necesidad, porque se vuelve una necesidad, de que el otro venga y me pida perdón, quiere decir que yo estoy desde un papel de víctima. Es muy difícil porque obviamente incluso en una situación que no es tan compleja como un abuso sexual, que es el ejemplo que estoy colocando, también hay personas que hacen o tienen ciertas actitudes, comportamientos, conductas que de alguna manera nos lastima, eso nos lastima, su accionar nos lastima, genera un impacto emocional. Pero entonces cuando eso pasa, obviamente allí estamos tomándonos todo el asunto personal. Y entonces estamos en esa necesidad de que, venga, pues, necesito que me pida perdón, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos el perdón? Porque esa es nuestra idea de que esa persona, en ella haya un arrepentimiento sobre lo que hizo, sí, que haya un arrepentimiento. Y entonces ahorita empezamos a pensar, pero es que el arrepentimiento no existe. Resulta que es muy cliché la mirada del arrepentimiento que hay en nuestra sociedad, porque el arrepentimiento es un principio que está en las prácticas de Ho Oponopono, pero también es un concepto que fue acuñado por el psicólogo Víctor Frank para comprender que el arrepentimiento es un punto muy importante dentro de la aceptación. O sea, el arrepentimiento eh, también es una emoción y también es una experiencia que hace parte de procesos de reconciliación y de sanación personal. ¿Cuál es la mirada del arrepentimiento socialmente? Y es negativa. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, ¿cierto? Cuando hay un arrepentimiento, nos está hablando de una experiencia que está asociado con el reconocer y con el aceptar que este accionar, que esta conducta, que esto que a lo que yo acudí realmente fue incorrecto. Entonces, dentro de esta postura o esta mirada del arrepentimiento, para mí hace mucho sentido porque básicamente la persona mira con cierto dolor, es decir, cuando se mira a sí misma por lo que hizo, el arrepentimiento tiene un impacto que es emocional, que genera un peso emocional. Por tanto, de cierta manera, lo que acuña Víctor Frank es que si pesa, es porque realmente hay un reconocimiento que se siente, o sea, que sí lo está sintiendo la persona sobre y respecto de esto que lo condujo a una conducta, a una acción donde generó un daño. Entonces, esto le va a implicar a la persona hacerse un replanteamiento de sus propios valores, de sus propios principios y de sí mismo.
Es muy interesante esta perspectiva porque nos cambia muchísimo la mirada de lo que tenemos, de la visión del arrepentimiento que socialmente es negativa, porque siempre nos dicen, ay, es que pues, uno ya no se puede arrepentir de lo que hizo, porque es que ya lo que pasó, ya pasó. Sí, claro, es que el arrepentimiento no cambia lo que pasó, pero el arrepentimiento sí replantea en retrospectiva, y retrospectiva, recuerden que vimos el concepto, de retrospectiva es mirar hacia atrás la situación, lo cual es válido, es totalmente válido, porque yo muchas veces voy a necesitar mirar situaciones de mi pasado para que esto me ayude a ir a un origen, para que esto me ayude a reconectar con mi presente, para mejorar. Entonces, esa retrospectiva hacia esa situación es válida con con este sentir. O sea, sí es válido, siempre que se haga con esa perspectiva. Entonces, yo miro hacia atrás, me doy cuenta, esto que hice, veo ese arrepentimiento y a partir de eso lo resignifico, replanteándome valores, replanteándome mis principios, replanteándome desde la empatía y dándome cuenta, es decir, ese es otro concepto que ya es de la psicología gestáltica, el darse cuenta, que es muy poderoso porque cuando nos damos cuenta es que estamos realmente en conciencia de ver que efectivamente hemos generado una acción con daño, ¿sí? Hay acción con daño. Entonces, eso de alguna manera también es un proceso que sirve para quien consciente o inconscientemente de igual manera en cualquiera de los dos casos tiene responsabilidad por esa acción con daño. Ahora, cuando el arrepentimiento, como la mirada social que hay, no funciona, y es cuando este arrepentimiento no tiene un propósito de transformación, sino que es un arrepentimiento basado en esto que es el sufrimiento, el victimismo y la carga emocional. Entonces, ¿eso qué significa? Yo me arrepiento, pero me quedo estancado en el sufrimiento. Es un arrepentimiento, puede ser, falleció un familiar mío porque yo, no sé, iba en un carro que era mío y no aseguré las puertas y de pronto una puerta se abrió y la persona, tuvimos un accidente y la persona falleció. Entonces yo me culpo por eso, ya hay un arrepentimiento, pero yo ya estoy generando es una situación de sufrimiento, emociones de culpa, me convierto en la víctima y me quedo estancado en ese pasado, un pasado que obviamente yo no puedo cambiar. Entonces no se trata de un arrepentimiento basado en la queja, basado en intentar controlar una situación que realmente no podemos controlar, sino es en una situación en la que yo, ¿qué puedo controlar en el ahora respecto de esto que estoy sintiendo a partir de generar una transformación en mí? Entonces, eso implicaría que hace ese arrepentimiento es algo personal, es algo mío, sino para el otro. O sea, yo no me arrepiento para que el otro lo vea, sino me arrepiento es para mí, ¿sí? Para replantearme esto que yo generé, esto que yo tomé como decisión y que obviamente trajo unas consecuencias. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer respecto a eso? Y es obviamente una situación de transformación. Y esto me implica replantearme mis valores, mis principios, replantearme la forma en cómo me vinculo con el otro, generar una transformación sobre mi conducta, mis actitudes, que realmente me aporten a mí una mejora y un mejor crecimiento personal y una mejor forma de vincularme con los otros. Entonces, esa es la postura desde el arrepentimiento, ¿sí? Esa es la mirada, no la mirada negativa que muchas veces socialmente vemos. Entonces, las personas cuando escuchan el arrepentimiento inmediatamente ven esta postura que está de este lado y entonces esa postura es, ay, no, no te arrepientas, no te arrepientas. Pero si la persona también está enfrascada en este momento del sufrimiento, de la víctima, también es válido porque justamente hace parte de su proceso.
Y si decide quedarse estancado en el sufrimiento, también es válido porque es su propia decisión, aunque sea una decisión en un nivel muy bajo de conciencia. También es válido. Necesita vivir. Y en algún punto, en algún momento, ya sea de esta vida o tal vez de otra, lo entienda, ¿sí? En algún punto. Entonces, aquí básicamente nos están diciendo que vemos al otro tal y como es. Ayer vimos unos ejemplos, gracias a que en el chat dejaron una participación donde exponían una experiencia, ¿cierto? Una persona que agredió a una mujer que va en la calle y sin su consentimiento toca su cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo, entonces, ante una situación como esta, hablar desde que fue mi maestro, fue un maestro? Bueno, volvemos a la misma, al mismo argumento de ayer. Entonces, ¿cómo es que esa experiencia, claro, incómoda, molesta, además es una agresión, ¿cierto? ¿Cómo es que yo convierto esa experiencia en que, en una maestría para mí? ¿Sí? Me genera más fuerza, me genera mm, un mayor desarrollo personal, me permite crecer. Ay, ¿cómo es que yo puedo ver a una persona que abusó de mí sexualmente como un maestro? Entonces, ya esa mirada es cómo es que esa experiencia resultó tornar en mí en una potencialización, en una fuerza, en una fortaleza. Entonces, hay muchos testimonios de personas que han sufrido diferentes formas de agresión y convirtieron en esa experiencia en algo que les sirvió para, no sé, crear fundaciones, generar espacios colectivos también para que otras personas pues no vivan lo que ellas vivieron, ¿sí? O que puedan superar esas situaciones si las viven. Entonces, fíjense cómo de algo que puede ser muy traumático y muy difícil, algunas personas logran convertirlo en una maestría y darle un propósito. Entonces, ese sería el punto de partida. ¿Cómo podemos ir poniendo esto en práctica en el día a día? Empezar a minimizar nuestras creencias limitantes sobre las situaciones que nos las tomamos tan personales. A veces, fíjense que, o en la mayoría, nos vamos a extremos sobre acciones de las otras personas sin que eso sea necesario. Nos lo tomamos muy personal, nos lo tomamos muy en serio, nos lo tomamos con mucha negatividad, nos lo tomamos constantemente a la defensiva. Y esto es porque todo el tiempo estamos en un enganche de que todo es personal. Entonces, todo se trata de mí, yo, es que me hicieron, me hacen, ¿sí? Entonces, hay personas que no sé si ustedes han conocido, pero como que todo el tiempo creen, como que si tuvieran un delirio de persecución, como que todo el tiempo alguien le está haciendo algo, van por la calle, ay, es que este me empujó, este me miró, este me pegó, este, y casualidad que preciso, o sea, alguien justo se le cruza y lo empuja, alguien justo se le cruza y lo mira, ¿sí? Y está todo el tiempo pendiente de lo que las otras personas hacen para catalogar de que le están agrediendo, o sea, constantemente vive en un estado de victimismo donde cree que todo el mundo de alguna manera conspira en su contra. Puede que estas sean conductas que a veces no son tan obsesivas, pero en otros casos puede que sean más leves, pero están presentes. Entonces se está pensando de que de alguna forma me hacen ese daño, ¿sí? Entonces yo ya estoy predispuesto a que eh, estoy en una posición de victimismo y pues bueno, los demás me deben, los demás están en deuda conmigo. ¿Desde dónde? Desde el perdón, o sea, porque me daña. Entonces, ese es un primer aspecto y es empezar a transformar la mirada de ya dejar de tomar los temas tan personales. Lo primero es empezar a cambiar la forma en cómo usamos el lenguaje. Entonces, ya no es tanto como mí, es que a mí me hicieron, es que yo, o que yo hice, o que no sé, me hacen, ¿sí? Conmigo, contra mí, se trata de mí. Entonces, empezar a cambiar eso. Empezar a ver al otro separado de mí. Entonces, ¿cómo es que lo que hace el otro ya no tiene que ver conmigo?
O sea, no tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque el otro está viviendo también su propio proceso individual de aprendizaje y de crecimiento aquí en esta tierra igual que yo, y tiene un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia es lo que lo lleva a tomar ciertas acciones o ciertas actitudes. ¿Qué pasa cuando su nivel de conciencia en relación con el mío, en algunos puntos, no hay encuentro, sino que por el contrario hay desencuentro? Y esto significa que probablemente yo veo lo que el otro no puede ver en sí mismo. Y entonces eso de alguna manera impacta en mí. Entonces nosotros tomamos la decisión de qué hacer sobre eso. Si esto no es lo que yo quiero en mi vida, pues simplemente tomo la decisión de cerrar ese vínculo con esa persona o de cerrar la interacción. Ahora, si yo no puedo cerrar esa interacción porque se trata de un familiar, de alguien muy cercano, alguien muy importante en mi vida, pues simplemente el punto parte desde acá. No se trata de mí. Todo lo que hace esa persona no se trata de mí. Todo lo que hace esa persona no tiene que ver conmigo. Realmente tiene que ver con ella misma. Porque esa persona, todo lo que está haciendo es porque de alguna manera se refleja en mí, de alguna manera genera, ¿sí? Un espejo hacia mí. Pero eso tiene que ver conmigo. No, eso no es mi problema. El punto es de la persona es la que tiene y le corresponde su proceso. Ahora, que yo pueda ver eso también es un gran paso, porque eso significa que yo estoy avanzando. Así que también tengo que darme ese reconocimiento y ver que ya esto que antes me generaba tensión, dolor, estrés, enojo, ya lo estoy tomando de una forma diferente, lo afronto distinto. ¿Y lo afronto desde qué? De dejar de tomarlo personal, ya no estoy desde el papel de una víctima. Entonces, esto es algo muy interesante porque a la final nos libera y nos quita cargas, nos quita responsabilidad, nos quita compromisos innecesarios, nos quita una obligación que no corresponde, nos quita el hecho de yo tener que estar cargando con algo que no es mío en realidad. Entonces, esa sería la primicia desde lo que hace referencia la terapia del perdón. Entonces, nos está hablando de que sencillamente vemos la experiencia desde ese aprendizaje. Entonces, me voy un momentico para el chat para ver cómo nos fue en cuestión em, de esto que se está viendo aquí. ¿Listo? Bueno, por acá hay varios comentarios sobre el tema. ¡Wow! Escribieron bastante. Bueno, por acá el problema de bajones de electricidad. Vale, David. El perdón se considera un proceso porque hay muchas heridas en nuestro corazón. Como tú dices, muchas acciones pueden ser del victimario desde el inconsciente. Ujú. Sí, claro. Ya digamos que cuando lo hacemos desde la perspectiva de la psicología del perdón, se habla de un proceso. Entonces, ahorita vamos para allá. Gracias por tu comentario, David. Arrepentimiento, entonces dice metanoia, cambio de mente, cambio de pensamiento. Ujú. Sí, más que cambio, hablemos desde la transformación, porque esto nos da más autorrealización. Entonces, bueno, dice, en mi vida he pasado por muchos procesos un poco dolorosos y aprendí a soltar, aceptar, perdonar, sin que me pidan perdón. Exactamente, gracias Stephanie por el aporte. No tanto por la otra persona, sí, así es, sino por mí, porque cada que veía a esa persona me llenaba de amargura y rabia, mientras ella como si nada, así es exactamente. Desde que comprendí eso, agradezco por lo bueno y malo que pasa en mi vida, que vino a dejar enseñanza. Muy bien. Gracias por compartir la experiencia. En hebreo, arrepentimiento literalmente significa retorno, como volver a algo de lo que nos hemos desviado o de lo que hemos apartado la mirada, es decir, hemos fallado el tiro al blanco. Vale, Ángela, gracias por este comentario. La sabiduría del hebreo es tremenda. Entonces, fíjese cómo se define dentro del hebreo. Gracias por el comentario, muy, muy bueno. Dice, yo creo que cargo con muchas culpas, no me perdono a mí mismo. Ok, vale, Rocío. Gracias por expresarlo. Entonces dice, entonces implica perdonar al otro y a ti mismo, dice Lolis. Ok, Lolis.
Aprendí en meditación que todos somos alumnos y maestros y que cada uno estamos desarrollando un papel. Eso me hace ser observadora de los personajes y de mi personaje para con ellos. Gracias, Eleni, por tu comentario, muy bonito. Sí, exactamente. Entonces, a eso estamos yendo, básicamente. Estamos todo el tiempo. Sí, es lo que hemos dicho en todo el programa, ¿no? Es como estamos en una posición observando, ¿sí? Mirando, mirándonos, observando también al otro, que también lo hacemos. Y desde ahí, esa posición de observadores nos dice, sin juzgar, ¿cierto? Nos sirve esa posición de observadores porque nos ayuda a ver un panorama más objetivo desde afuera y esto, por tanto, nos ayuda en este proceso y nos permite avanzar. Les comparto un caso que hace poco pasó en mi sector. Una señora asesinó a puñaladas a su esposo porque violó a su hija menor con una discapacidad cognitiva. Pregunto entonces, ¿qué pasa con la sed de venganza de una supuesta justicia? Pues, ¿qué pasa con la sed de venganza? Pues que es una decisión de la persona. O sea, nosotros decidimos también qué hacer con eso. O sea, nosotros tomamos una decisión simplemente sobre lo que hacemos, ¿sí? Y tomamos la responsabilidad de ello, eso es lo que nos corresponde. Entonces, ante todo lo que sucede, siempre hay una responsabilidad allí que asumir. Si esa fue la decisión de la persona, pues, ¿qué podemos hacer ante eso? No nos corresponde, a nosotros no nos corresponde ni opinar, ni decir estuvo bien, estuvo mal, porque simplemente fue la forma en que esta persona decidió habitar o vivir su duelo, ¿sí? Esa fue su forma, su dolor, su pérdida, fue de esta manera. Entonces, a nosotros no nos corresponde. Obviamente sabemos que hay un sistema penal y que, pues, bueno, ya ahí las decisiones se tomarán basándose en lo que sea también, ¿sí? Lo que es, simplemente. Entonces, pues bueno, obviamente aquí estamos hablando de experiencias que son muy traumáticas, que con eso fue que yo empecé, ¿no? Claro, hay situaciones muy traumáticas que pueden ser muy dolorosas, pero pues cada quien decide desde su nivel de conciencia. Por eso hablamos, hay niveles de conciencia, ¿sí? Tanto del agresor en este caso, tanto de la niña, tenía su propia conciencia, como de la señora frente a su elaboración de la pérdida. ¿Listo? Dice por acá Isaías, yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Ok, gracias. Dice por acá, el psiquiatra Alonso Plu habló tres procesos para el perdón. Uno, identificar esa herida, ese resentir. Dos, pasa al proceso del perdonar, esta experiencia tanto ser víctima y victimario, y pasar el estado de la misericordia para comenzar a sanar y liberarse de esa carga emocional. Vale, gracias, David, por tu comentario. Como no somos perfectos y no alcanzamos una espiritualidad al 100%, querramos o no, está dentro de nuestras posibilidades humanas herir a otros en ese proceso de perfección. Por eso yo creo que tenemos que pedir perdón, dice Yamil. Ok, vale, Yamil, muy bien, gracias por tu aporte. Algo así como las personas pueden ser nuestro reflejo, ¿sí? Es lo que ya habíamos visto en clases pasadas. O sea, ya esto está como recapitulando un poco de lo que vimos en clases pasadas, ¿sí? Dice, no siempre actuamos desde el espíritu, sino desde el ego o carne, desde la espiritualidad cristiana y en la carne o ego dañamos y nos dañamos. Cuando yo lo hago, pido perdón. Sí, Yamil, muy bien. Dice por acá, no vamos a ver tapping, no está en el programa. El tapping es más como, ayer yo lo mencioné, de hecho, les hablaba que el tapping, de hecho yo lo hablé, pero en general, como una recomendación para temas de liberación, creo que fue ayer o antier, para temas de liberación emocional. Entonces realmente tampoco es una técnica basada desde lo científico, pero es digamos que es una técnica que ustedes pueden ampliar porque finalmente probablemente les subo más material, pero como tal digamos que está como muy general en el programa. Entonces es más como una sugerencia en el trabajo de am, liberación emocional por situaciones de crisis. Listo, por acá dice, justamente es uno de los cuatro acuerdos, sí, correcto. Me es fácil perdonar, pues entiendo que la persona actuó en el ego
o en la carne desde visión cristiana y tiene que seguir creciendo espiritualmente. Así es, Yamil. No me cuesta perdonar, pero esto que está dando excelente me permite aceptar. Vale, Gloria, qué bonito. Sí, justamente la idea de esto es más que lo tomemos para nosotros con ese propósito que menciona Gloria, ¿no? Es más como para que nos situemos desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay quienes están mencionando, no, es que yo veo que es necesario el pedir el perdón. El pedir el perdón a la final, em, obviamente se convierte en un acto ritual, ¿sí? El pedir perdón se convierte en un acto ritual. Entonces, yo aquí les estoy tratando de poner la posición más desde el lado en el que fui yo el agredido, ¿sí? Fui yo el afectado, por así decirlo. No sé si en eso fui clara. Entonces, cuando yo estoy desde ese lado y veo la visión con esta perspectiva de que, pues, yo no tengo por qué exigir un perdón, porque eso es algo que a la final, por ejemplo, por acá alguien lo decía, mm, realmente nunca recibí ese perdón y pues obviamente mientras yo estaba sufriendo de alguna manera esta situación, el otro estaba como si nada, a pesar del daño que generó y que sabía que lo había hecho. Y obviamente no todas las personas van a tener esa conciencia de ir y decirte, oye, pasé un proceso de aceptación y de arrepentimiento, de darme cuenta que tuve unas acciones y unas conductas, ¿cierto? Que me doy cuenta que te dañaron o que pudieron haber impactado en ti y entonces te pido perdón por eso. De verdad siento mucho lo que pude haber causado. A la final, el pedir perdón cambia algo de la otra persona, genera algo. En algunos casos puede que sí. Y eso cuando sucede así es más un alimento al ego del otro lado porque finalmente no tendríamos por qué quedarnos atrapados en esta necesidad de perdón para poder avanzar. O sea, simplemente, mm, ¿qué cambian eso? ¿Sí? ¿Qué cambian eso? O sea, no tendría yo que estar esperando el perdón para yo poderme liberar. Ahora hay personas a las cuales tú les puedes pedir perdón, pero de aquí a que lo acepten, ¿sí? Entonces, finalmente es una posición del lado de cada uno. Entonces, quien fue agredido, vamos a suponer la situación, quien fue agredido no estaría o no sería lo ideal que se quede a la espera de que el otro le pida el perdón, porque esto no le va a permitir avanzar en su proceso. Sí, esto no le va a permitir avanzar en el proceso. Y el otro que pide el perdón, pues ya decide, ¿no? También cómo elabora esa experiencia. Si para la otra persona de alguna manera le genera un alivio, es decir, estoy hablando del agresor, supongamos, le vamos a poner esa palabra, supongamos que el agresor o el victimario, vamos a suponerlo así, no lo quiero colocar tanto desde ahí, porque puede ser como muy juzgador, pero supongamos que del otro lado la persona que está pidiendo el perdón necesariamente tiene que hacer eso. O sea, hay algo que le obliga a eso. Ya eso se vuelve más algo personal, es decir, si esa persona al ofrecer o al pedir el perdón siente que eso hace parte también de su alivio emocional, es válido, totalmente válido, pero que lo tiene que hacer difícil porque eso es una decisión personal también. Sí, es una decisión personal. Y hay quienes tienen un sesgo muy fuerte por el ego, donde hay emociones de orgullo, hay emociones de, digamos, asociados a la experiencia que vienen del ego y que obviamente em, no lo van a hacer. Entonces nosotros no podemos del otro lado estar esperando ese perdón y tampoco quien tomó las acciones iniciales, pues no está forzado ni obligado tampoco a pedirlo. Entonces es una experiencia personal,
Si es una experiencia muy personal de cada parte. Que el pedir perdón o el aceptarlo es necesario para la sanación, no, no es necesario. Pero el perdón es un acto que a la final es un ritual, ¿sí? El hecho de que yo vaya, que justamente es de lo que estábamos hablando hoy, el hecho de que yo vaya hacia el otro y pida este perdón o igual, del mismo modo, eh, entre en un espacio en el que nos sentamos, estas dos personas, y hablamos de la experiencia, y la conversamos y la expresamos y nos pedimos perdón mutuamente, me perdono a mí mismo y generamos un momento a lo que comúnmente se le conoce como la reconciliación. Porque después del perdón, aquí hablaban de unas etapas, pero quedaron un poquito escuetas, porque dentro de, si hablábamos de etapas del perdón, estaríamos hablando que en el momento en que se acepta, porque en el perdón hay varias situaciones, hay duelos, hay emociones y hay un momento también de aceptar la experiencia y generar una reconciliación. Y la reconciliación es que, obviamente, una transformación a este aprendizaje para reunirnos, ¿sí? Desde cada uno y entre las partes para llegar a una nueva relación. Eso implicaría resignificar la forma en cómo yo vengo viendo al otro, cómo nos venimos viendo, y que esta reconciliación de alguna manera nos fortalezca. No necesariamente yo estoy hablando de una reconciliación en temas de pareja, por ejemplo. Entonces, si fueran temas de pareja, ¿sí? Parejas, esposos, novios, qué sé yo, un estado como esto que puede generar una mayor fortaleza en el vínculo, en la relación. ¿Sí? Si es un proceso bien elaborado, muy probablemente va a generar en las partes más fortaleza como pareja y les va a servir para crecer juntos. Si esto fuera una reconciliación en situaciones donde, por ejemplo, acá en Colombia, que hay conflicto armado, supongamos entre los victimarios, que son los grupos subversivos, y la población que fue afectada, la población desplazada o víctima del conflicto, muy difícil porque hay tantos intereses políticos y tantas situaciones que procesos de reconciliación, pues complejo, porque estamos hablando de masivos, ¿no? De muchas partes allí involucradas, ¿cierto? La reconciliación tendría que ser un cambio cultural y social muy fuerte para que realmente se refleje en un crecimiento de todas las partes. Complejo. Si es una reconciliación entre un agresor, por ejemplo, un abusador sexual, yo necesito volver a ver a esa persona, ¿no? La reconciliación no es de volver a ver a mí, es ni, ay, no, ahora vamos a ser amigos, ¿no? ¿Qué? No necesito la amistad de esa persona, necesito es estar en paz conmigo mismo y eso es lo que cuenta. Entonces, la reconciliación simplemente es llevando a una reconciliación conmigo mismo, más que con las partes, sino conmigo mismo, que yo me sienta en paz, que tenga la línea. O sea, que este aprendizaje me llevó, ¿cierto? Y me situó en un mejor lugar. Básicamente es eso. Ahora, si hablamos de un proceso, pues recuerden que vimos unas etapas del duelo. Y obviamente en una situación donde yo vivo una agresión, de alguna manera también llega un duelo porque hay una pérdida. Puede ser la pérdida en cuanto idealizaba a esta persona y sentí que hubo, no sé, me defraudó, me decepcionó. Fíjese desde dónde hablamos, me defraudó, me decepcionó, me fue infiel, eh, me gritó, me maltrató, me irritó, me violentó, me agredió, ¿sí? Conmigo, ¿sí? Conmigo, contra mí, hacia mí, que es lo que les decía hace un momento, es el me. Entonces, simplemente vamos transformando también esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿me gritó? No, grito. Ah, grito, pues grita ya para usted solito o para usted solita, pero conmigo no tiene que ver eso, ¿sí? Aprender a poner los límites también, eso es muy importante.
para yo no tener que llegar a ese punto de vivir una experiencia de estar herido o de estar lastimado o sentirme agredido, sino también desde un principio establecer ciertos límites. Nos ayuda mucho para que la otra persona también sepa hasta dónde llegar hacia nosotros o con nosotros. Entonces, todo eso también define temas de o dinámicas de relacionamiento desde diferentes perspectivas. Ahorita si alguien me dice, pero yo cómo le pongo un límite a un abusador, estoy hablando de diferentes contextos, no es un contexto particular, porque situaciones pueden ser muchas. ¿Listo? Bueno, me voy para el chat nuevamente. El perdón personal es lo más importante para ser libre en el espíritu. Así es, María. Dice, me es difícil perdonar, pues entiendo que la persona actuó en el ego, en la carne desde visión cristiana y tiene que seguir creciendo espiritualmente. Así es. Me es fácil, dice ella. A mí me cuesta perdonar, pero esto que estás dando, vale. Bueno, ya había leído a Gloria. Gracias, Gloria. A sentir a todo como fue y como es. Sí, María, esa es una forma, o sea, entregar eso porque ya no es algo que yo no puedo cargar. Si me saturo con eso, ¿qué me aporta? Nada. Dice, en algún momento me hicieron mucho daño y tenía mucho rencor y enfermé, pero cuando empecé a perdonar, mi salud se regeneró. Sí, así es. Gracias por tu comentario, Isaías. Dice, en mis experiencias de dolor he aprendido a reconocer y aceptar el dolor al reflexionar y meditar. Me ayuda a soltar la carga emocional en momentos de dolor y voy creciendo espiritual. Caigo en la cuenta que los otros también tienen sus batallas y es necesario ir sanando. Así es. Sé que tengo mucho que trabajar en mi persona. Hay cosas que yo no puedo controlar cuando era pequeña y esas cosas aún están presentes. Claro, por ejemplo, esto que comenta Rocío, me gusta mucho su aporte. Gracias, Rocío. Y es porque generalmente la forma en que nosotros hemos aprendido este proceso viene desde una base que es la resolución de conflictos. Recuerden que yo también les había compartido un poco el concepto que es originario de Johann Galtung. Johann Galtung es ahorita el mayor expositor en estudiar la resolución de conflictos, que de hecho es un concepto que a la final teóricamente está acuñado muy recientemente, en sí no lleva tanto tiempo, basado desde la teoría y desde la investigación. Y entonces la forma en cómo nosotros resolvemos los conflictos tiene mucho que ver cómo nos lo enseñaron en casa. Entonces, si desde la infancia, la forma en cómo se resolvían los conflictos y se trabajaba esta experiencia del perdón venía basado en más como en el rencor, en el reclamo, en el resentimiento, pues esa es la manera en como yo también voy a replicar esa conducta. Y eso es algo que pasa y lo he visto en sistemas familiares, ¿sí? Entonces, no sé, supongamos los papás. Entonces, la mamá tuvo una actitud con el papá y entonces resulta que si el papá le reclama, pues ella se va a enojar más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está transmitiendo un ejemplo de alguien que le cuesta aceptar, ¿cierto? Que en algún momento tomó una acción con daño, ¿sí? Le cuesta aceptar, no lo puede hacer. ¿Y esto cómo se va a reflejar entonces en los hijos o en la familia? Pues que los hijos y la familia van a replicar esta conducta y es simplemente yo puedo hacer o puedo dañar sin, ¿cierto? Sin pedir un perdón, sin hacer una aceptación, ¿sí? Y todo lo que yo haga, así es y así está bien y ya pasa por alto. Pero también nos podemos encontrar otras situaciones y es personas que se quedan muy atrapadas en emociones como que se perpetúan, ¿sí? O de sentimientos como el resentimiento, ¿sí? Se resienten y es un resentir prolongado, hay un mal manejo emocional. Y entonces es porque así lo aprendieron, ¿sí? Y les cuesta cambiarlo, hacerlo diferente. Entonces, simplemente acá la postura es replantearnos cómo estamos elaborando estos procesos em, basado en qué, en algo muy importante, en algo súper importante, y es en el amor propio, ¿sí? Por amor, por mi amor y por la conciencia hacia mí mismo, de ese amor
es que yo resignifico esta experiencia y no me engancho, no me quedo atrapado en el otro, porque realmente es quedarse más mirando hacia afuera, ¿sí? Más mirando hacia lo que el otro generó, lo que el otro, como el otro actuó, lo que el otro causó de alguna forma. Me estoy quedando más hacia afuera que hacia mí. Entonces, siempre vamos hacia nuestro propio amor, porque el amor en sí mismo es resolutivo. El amor en sí mismo resuelve. Entonces, ayer alguien preguntaba, pero yo, ¿cómo voy a sentir amor por alguien que vino y me agredió físicamente? O alguien que vino y generó una agresión, basándome desde el amor en mí. Ese es el primer amor. Y desde ese amor es que yo empiezo a ver hacia afuera, porque primero me lleno de ese amor. Y es primero pensar en mí, ¿sí? Así como cuando uno se enferma, porque es que ahí sí cuando está enfermo, ahí sí se preocupa uno por uno, ¿no? Pero antes de enfermarse, ahí sí durmiendo mal, comiendo en las horas que no es. Entonces, desde antes nosotros ya estamos haciendo un proceso de amor y empezar a ver esa situación desde esa perspectiva. Claro, generalmente se nos convierte en un proceso porque no estamos acostumbrados a esto, ¿sí? No estamos acostumbrados a tener esa forma de verlo y de vivirlo. Estamos acostumbrados a otra forma. Entonces, es como si yo lo trajera como un nuevo hábito, ¿cierto? Entonces, supongamos, yo tengo unos ciertos hábitos en mi vida y algunos de ellos son malos hábitos. Fíjense que a veces es muy difícil para que una persona cambie un hábito. O sea, se necesitan muchos aspectos que a veces tienen que ser psicológicos, ¿sí? Motivacionales, etcétera, para que una persona pueda cambiar un mal hábito. Entonces, nosotros también a situaciones como estas ya tenemos un hábito, ya estamos habituados a hacerlo de esa forma. Ya me habitué a engancharme y a resentirme con el otro, porque ese es mi hábito, entonces ahora voy a cambiar el hábito, ¿sí? Ya voy a dejar de resentir. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues resulta que les había hablado de acerca de algunos rituales que nosotros podemos trabajar y vamos para allá. Vamos a hacer un ritual y vamos a hacer un ejercicio para eso. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta algo que les quiero compartir. Me gusta mucho este ejercicio que yo hago porque es muy sencillo, pero nos trae una experiencia bien bonita. Entonces, voy a hacerlo aquí rápido para mostrarles algo. Y nos vamos a trabajar porque traíamos unos materiales, ¿se acuerdan? Pues ya la clase está aproximadamente a 20 minutos de terminarse. Entonces, fíjense que aquí tenemos a dos personas, vamos a ponerlo así. Esas personas no se conocen, pero un día lo hacen, se conocen. Y a partir de esa experiencia de conocerse, perdón, voy a toser un momento. Desde esa experiencia de conocerse, estas personas empiezan a generar una relación, ¿cierto? No es lo mismo relación que vínculo, ¿listo? Son dos cosas diferentes. Se empiezan a acercar estas personas y a tener ciertas experiencias donde se va generando un vínculo. Ese vínculo lo vamos a ver como un cordón. Es un cordón, ¿sí? Que los está vinculando. ¿Por qué razón? Por alguna razón, sus almas tuvieron o percibieron una energía especial entre ellas para conectarse y tuvieron que vincularse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la mirada Kashika dice que las almas se eligen, se pactan de alguna manera porque necesitan encontrarse para vivir algo juntos, para su evolución álmica. Entonces, vamos a dejarlo en que simplemente, por alguna razón, que solo ellos sabrán, se conocieron, se vincularon. Ese vínculo, entonces lo vamos a ver como un cordón dorado o como un cordón plateado. ¿Listo? Este no es el mismo cordón dorado del que se habla, que es el cordón divino, no. Simplemente estamos hablando de un vínculo. Entonces, incluso podemos imaginarnos, este cordón puede ser blanco. Vamos a suponer que sea blanco. Yo lo pinto acá amarillo porque
Blanco no se vería. Entonces supongamos que fuera blanco para no confundirnos. Resulta que en el paso de los días, del tiempo, empiezan a haber experiencias. Al inicio todo hermoso y color de rosa. Pero en el paso del tiempo, la experiencia entre estas personas no empieza a ser un poco compleja. Es decir, conflictos, mm, discusiones, afectaciones entre las partes. Entonces, esa energía que había inicialmente entre estas dos personas empieza a contaminarse. Entonces, el cordón también se empieza a contaminar. Voy a ponerlo como que por partes está negro o se pone todo negro. ¿M? Entonces, ¿qué sucede? Que si lo habláramos desde una mirada más energética o espiritual, nos está diciendo que ese vínculo se empieza a cargar de toda esa negatividad entre estas partes. ¿Por qué? Porque empiezan a haber duelos entre ellos, empiezan a haber traumas entre ellos, empiezan a haber cargas emocionales, desconfianzas, inseguridades. Entonces se empieza a cargar ese vínculo de toda esa energía. Esto hace parte de su aprendizaje, de su experiencia personal. Entonces, ¿esto qué significa? Que van a necesitar de alguna manera sanar, ¿sí? Liberar toda esa negatividad. ¿Cómo? Pues a través de limpiar o purificar o llamémoslo, bueno, sé que estoy usando un término acá que no es muy apropiado para nuestro curso, pero supongamos que es más liberar toda esa carga de pensamientos, de emociones, de experiencias, de memorias con alta negatividad que lo único que hace es mantenernos en un gancho negativo con esa persona. Nosotros casi siempre hablamos en temas holísticos o energéticos de que todo hay que cortar, es que hay que cortar ese vínculo, hay que cortar, no cortamos. Nosotros aquí no vamos a cortar, sino que aquí estamos depurando de alguna manera todas esas experiencias y retornamos al origen del cordón, es decir, un cordón que ya no tenga esa negatividad, que ya no haya en él todas estas memorias, sino que por el contrario, gracias a ese aprendizaje, a ese acto, ¿cierto?, de sanación personal, simplemente ese vínculo, ese cordón, vuelva a su lugar, a su estado original. Y esto nos va a asegurar y nos va a garantizar un cierre de ciclo y un aprendizaje idóneo dentro de esta experiencia que tuvo que llegar a mí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar los ojitos por un momento y vamos a observar a esa persona caminando hacia nosotros con los ojitos cerrados. Vamos a observar de esa persona su cuerpo, su rostro, su ropa, su cabello, su forma de caminar. Y observamos cómo viene hacia nosotros o hacia mí, vamos a hablar hacia mí, viene hacia mí. Y de repente voy a observar cómo desde su corazón, abriéndose desde su corazón, emerge un cordón. Y cómo es que ese cordón va también hasta mi corazón. Observo de qué color está ese cordón. Es blanco, puede ser un cordón blanco o dorado, como lo dijimos, o plateado. Pero de repente empiezo a observar si está del todo blanco o si es que, como lo mencionamos, tiene algunas partes de color negro o está todo negro o gris o está manchado, quizás más oscuro del otro lado o más oscuro de mi lado.
¿Cómo o de qué forma veo ese color de ese cordón? ¿Qué tan denso está? Simplemente estoy en una posición de observador, sin juzgar, sin pensar, sin preguntarme nada, solamente lo observo. También dejo ver qué siento, qué sensaciones emocionales llegan. Las registro y las tendré presentes, pero por el momento simplemente las dejo ser. Observando a esa persona fijamente a los ojos, simplemente a los ojos. Le vamos a decir en voz alta, gracias, gracias, gracias por ser parte de mi vida. Gracias, gracias, gracias por todo lo vivido. Gracias, gracias, gracias por nuestra experiencia. Gracias, gracias, gracias por permitirnos cada momento vivido. Gracias por hacerlo posible. En voz alta, sin desconectarnos del ejercicio, lo mantenemos. Le van a decir por el nombre de esa persona, tal cual, el nombre de la persona. A partir de este momento, te veo tal y como eres. Retiro de mí toda idealización. Retiro de mí todo pensamiento que me hizo verte de una forma en que no eres. Yo te veo tal y como eres. A partir de este momento, te regreso todo y absolutamente todo lo que ya no me pertenece. Es tuyo, tómalo. Y van a observar cómo ustedes le entregan eso a la persona, extendiendo las manos y la persona las extiende también y lo recibe. Y ahora le van a decir, a partir de este momento, tomo todo aquello que tú tengas de mí, lo recibo con amor y me hago cargo. Extiendan las manos ustedes y reciben lo que la persona les está entregando. Ahora le van a decir, desde este momento me libero de toda memoria de dolor que pudo haber surgido a partir de nuestro vínculo. Libero nuestro vínculo. Libero absolutamente todo lo que me esté atando a ti. Van a observar como si tuvieran ustedes una atadura y se estuviera cortando, rompiendo.
Gracias, gracias, gracias por la experiencia de este aprendizaje hoy. Sano yo y sanas tú y sana nuestro vínculo. Y a partir de este momento ya no te necesito. Entonces esto ya ustedes lo deciden según a quien hayan observado. Si es alguien que es muy cercano y necesitan que esté ahí, pues ustedes deciden estas palabras. Voy a decir lo siguiente. A partir de este momento, decido que he cumplido y he completado totalmente el aprendizaje. Veo mi aprendizaje y encuentro el propósito. Y es por esto que ya no te necesito ni en esta vida ni en ninguna otra. Van a mirar hacia esa persona y van a desearle todo lo mejor. Envíenle mucho amor, envíen luz desde su corazón. Deseen para esa persona esa expansión de conciencia y también, si hay algo que lo esté atando al vínculo, también pueda estar en paz. Inhalen y exhalen y ahora van a observar el color del cordón. Observen cómo ese cordón va cambiando de color. Si cambia, si no, también está bien. Inhalen y exhalen. Nuevamente vamos a dar las gracias por la experiencia y vamos a observar cómo esa persona sonríe estando en paz y ustedes también le sonríen. Y cuando ustedes sonríen, sientan cómo todo su ser en ustedes se llena de paz. Sientan que merecen esa paz, que merecen ustedes estar en paz. Y por ese amor inmenso que hay dentro de ustedes, el otro está en paz también. Llénense de esa paz y llenen de paz también ese vínculo. Y observen cómo esta persona se va, les da la espalda y se va caminando. Y cada vez que va caminando, va más lejos y más lejos. Agradecemos por la experiencia. Inhalen profundo por la nariz, exhalen por la boca. Suelten y confíen. Y poco a poco van abriendo los ojitos y van regresando aquí y ahora. ¿Listo? Entonces, yo les había dicho que se trajeran un palito de paleta o que se trajeran puede ser una hojita pequeña. Entonces, en ese palito de paleta, lo que van a hacer es que van a escribir el nombre de la persona. Si no tienen el palito de paleta, entonces háganlo en una hojita pequeñita. Van a colocar el nombre de la persona y por la parte posterior van a colocar todas las emociones y sentimientos que todavía estén ahí atrapadas respecto de ese vínculo o respecto de esa experiencia. Entonces van a escribir esas emociones. Es un palito pequeño. A ver, yo busco acá uno, no sé si lo tengo. Sí, acá tengo el palito. Es más, al palito si quieren le pueden hacer unos ojitos, o sea, como si fuera la persona. Si no tienen el palito, entonces lo van a hacer con una hojita pequeña, como de este mismo tamaño, el palito de paleta. Y si quieren le ponen los ojos como si fuera la persona, ¿sí?
como un rostro, como el rostro de la persona. Le colocan el nombre y van a llenar alrededor, no se precisamente es un palito, porque vamos a colocar solamente las emociones y los sentimientos más densos, entonces los que están más presentes en nosotros, y los vamos a colocar allí alrededor. ¿Listo? Y vayan observando si quizás esas emociones o sentimientos con el ejercicio que acabamos de hacer pudo reducirse, pronto se mitigó un poco, disminuyó. Bien, entonces, si ya colocamos las emociones y los sentimientos, vamos a observar el palito donde yo coloqué los ojitos, la boquita, y vamos a observar a la persona. ¿Listo? Es como si tuviera yo la persona aquí de frente. Y entonces vamos a ver a la persona tal y como es. Realmente estas emociones y estos sentimientos, quizás vamos a pensar en eso. Quizás esas emociones y sentimientos que yo tengo hacia esa persona también hacen parte de algo que yo estoy idealizando. Quizás todavía no veo a esta persona realmente como es. Sigo esperando algo de ella. Me pregunto, ¿aún espero algo de ti? Mírenlo. Yo aún estoy esperando algo de ti. Estoy esperando que aún hagas algo porque sigo todavía anclado a sentimientos y emociones que están puestos sobre esa persona y yo los tengo ahí, me estoy enganchando. Entonces voy a observar y mirando esos ojitos y mirando estos sentimientos y estas emociones, le voy a repetir, te veo tal y como eres. Te veo tal y como eres. Te veo tal y como eres. Y observando esos ojitos de esa persona y cómo está en la figura, vamos a recordar lo que hablamos hace un rato en la clase. Y es que realmente eh, la persona no es lo que yo creo, sino la persona es lo que es, simplemente. Y entonces yo estoy poniendo también una idealización sobre ella que hace que me enganche también ahí. No se trata de mí, sino de su nivel de conciencia. Y ese fue su nivel de conciencia. Y yo no quiero verlo, no quiero ver su nivel de conciencia, así que voy a aceptar y a sentir de que ese es su nivel de conciencia y que todo lo que viví con esa persona fue lo que pudo ofrecerme desde su nivel de conciencia, porque no se trata de lo que yo quiero y de lo que yo necesito, sino de entender que fue lo que pudo darme. Y yo me abro simplemente a dejarlo ser, dejar ser eso que me entregó, porque eso fue lo que pudo entregar. Así que lo acepto. Dejo de poner una barrera de negación y me permito aceptar que eso es. Y por eso, en este momento, parto este palito como un símbolo de que aquí termina esta espera, algo a lo que me estoy anclando, que ya no necesito. Rompo toda esta idealización y todo esto que yo estoy poniendo sobre esta persona, que no es, y veo desde la verdad, veo con la mirada del espíritu, que es la verdad. Van a romper en pedazos lo más que puedan esos palitos. Por eso era un palito de paleta, porque se pone difícil cortarlo, partirlo, pero partan. Pártanlo como un acto simbólico de que es el momento de soltar.
Inhalen y exhalen y vamos dando las gracias, gracias, gracias por esta experiencia. Muy bien, y vamos observando qué estamos sintiendo con esto. Si está cambiando esta forma en cómo yo estoy viendo, cómo estoy sintiendo, cómo estoy vinculándome. Y entonces ustedes traían un cordoncito, traían una tijera y traían una, les dije que si querían, traían una velita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el cordoncito, ¿listo? Tomamos un cordoncito y vamos a pensar justamente en todo eso que a mí me está atando. Recuerden que en la visualización llegaron cosas, llegaron emociones, sentimientos que quizás a mí me están anclando, amarrando, atando, ¿sí? Porque es que son pensamientos y sentimientos que nos limitan, nos atan, nos amarran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo muy consciente y traer esas creencias que a mí me están limitando para asentir a esta experiencia, para sanar esta experiencia, para liberarme de esto que no puedo dejar ser, más allá del perdón en sí mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir con esa primera creencia y vamos a hacer un nudo, pensando en que esa experiencia me está amarrando y lo vamos a cerrar fuerte. Listo, fuerte, amarre. Entonces, cuando lo hagan, piénsenlo en voz alta, perdón, piénsenlo y díganlo en voz alta. Esta creencia limitante que hace que yo necesito que esta persona me pida perdón para que yo esté bien. Amarre, un ejemplo. Esta creencia limitante de que esta persona es alguien que yo necesito en mi vida para ser feliz. Amarren eso ahí. Coloquen las creencias limitantes, lo que los limite a sanar, a soltar, a sentir. El miedo de que aceptar me haga débil o que el miedo a soltar esta experiencia me haga ser vulnerable. Entonces, amarren. ¿Listo? Van a amarrar. Y ahora, desde este acto simbólico, ustedes deciden lo que van a hacer. Si ya terminaron de identificar cuántos nudos salieron. Espero que han salido varios, porque salieron uno o dos, no creo. Si uno lleva mucho tiempo anclado a algo, no es porque tenga uno o dos creencias, seguramente uno tiene un montón. Entonces háganlo muy consciente, hagan cuántos nudos salieron allí y mírense ustedes llenos de nudos. Nudos que están en dónde están puestos esos nudos. Tal vez están puestos en el corazón, tal vez están puestos en la garganta, por ahí en algún chakra, por ahí están puestos en la cabeza. Imagínense dónde están esos nudos. En los ojos, ¿dónde están? Ubiquen esos nudos también, ¿dónde están? Entonces, este nudo, ¿dónde aparece? ¿Dónde lo tienen? ¿Dónde lo tienen puesto? Hasta en los genitales puede pasar que hayan esos nudos. ¿Listo? Entonces ahora ustedes van a decidir si estos nudos, o los vamos a cortar con las tijeritas como un acto de que ya se deshacen estas creencias que me están atando y me están amarrando. Por acá, Rosalina detectó ojos y corazón. Exacto. Si tienen la velita, maravilloso.
Entonces, ustedes eligen si quieren cortar con tijera o si quieren llevarlo al fuego. Y cuando lo vayan a hacer, sea con la tijera, entonces corto, deshago completamente todos estos nudos que me atan, que me amarran, pensando en que son estas creencias que no me permiten liberar. Si lo hacen con el fuego, entonces van a ir observando cómo el fuego disuelve completamente estas creencias y le van a decir, son disueltas estas creencias completamente de mí y queman el fuego, en el fuego. ¿Listo? Entonces ustedes eligen si lo hacen con las tijeras o si van al fuego directo y que ese cordón se queme. Y observen qué pasa cuando el cordón se va quemando. Si se quema muy rápido, pero antes de eso, intenciónenlo claramente. Entonces, que ese fuego transmute, transforma completamente, limpia y libera de mí todas esas creencias que ya no me pertenecen y no me dejan estar en paz en relación con esta situación, con esta persona. ¿Listo? Háganlo, quemen o corten. Vamos compartiendo la experiencia y aquí hicimos un ejercicio que es un ritual. ¿Listo? Les doy unos segunditos para que lo terminen. La intención, Adela. Por eso les di dos opciones, o corten o quemen. La intención, el elemento, obviamente estamos hablando de un elemento de fuego, pero pues ese no es el tema de la clase, sino es más como hablar de la simbología, de lo que yo le atribuya. Entonces, si sientes que le eliges con las tijeras, con la tijera, con la tijera. Si sientes que eliges con el fuego. Como ese es perfecto. Ya de pronto en otros cursos vamos a ver esos temas, quizás, pero acá no. Vamos compartiendo cómo nos vamos sintiendo respecto de esto, cómo les fue por acá también, garganta, corazón, genitales, útero, cabeza, ojos, corazón, genitales. Se quemó rápido el cordón, pero sigue encendido. Ok. Observen entonces en la experiencia cómo sueltan, cómo dejan ir, cómo se disuelve todo esto. Definitivamente. Si están quemando, díganle al fuego en voz alta, desde esa intención, cómo se liberan. Exactamente. Miren lo interesante. Gracias, Ángela, por compartir. Elegí con la tijera y el nudo del corazón no se cortó. Sí, en el acto psicomágico pasa eso. Pasa eso. Ay, ¿cómo funciona? Ahí está el cuerpo conectado al sentir, a la emoción y al pensamiento. Inmediatamente envía información para que la respuesta motora actúe. Entonces, no se corta, se pone más difícil para cortar. Entonces, eso quería que pasara, que ustedes observaran la diferencia entre si yo corto con la tijera, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando en el momento? ¿Qué me bloquea? ¿Qué me limita? Excelente, muy bien. Dice por acá, el cordón se quemó rápido. Muy bien, también. Y de una sola se fue todo lo que me ataba. Hecho es. Removí emociones reprimidas, pero fue liberador. Eran nudos en garganta y corazón. Ajá. Cabeza, ojos y pies. Muy bien. Gracias, Ángela, por compartir esto, lo del nudo del corazón. Y no se cortó. Excelente. Entonces ahí ya nos miramos, que es lo que estoy también todavía cerrando. Bueno, pues por lo que veo, logramos la experiencia y con esto estaríamos cerrando. El ritual como un acto psicomágico de cierta manera, que eso es una postura muy de Alejandro Jodorowsky, pero que su fundamento de alguna forma también es Freud.
entendiendo que para nuestra mente inconsciente todo es simbólico y hacer este tipo de actos como el ejercicio que trabajamos hoy es profundamente liberador y nos transforma desde la mente inconsciente. ¿Listo? Bien, por acá dice, sumamente impresionante porque llegaron a mi mente muchísimos nudos que nunca hubiese imaginado. La llama fue impresionante y se acabó justo al llegar al último nudo. Una llama muy fuerte y rápida. Es muy liberador. Estoy sorprendida porque trabajo el perdón desde hace años con otras técnicas y esta es nueva para mí, muy efectiva. Vale, Daisy, encantadísima. Gracias por compartir de forma tan bonita esta experiencia, desde esas palabras tan lindas y pues darle ese reconocimiento. Entonces, qué bello que lo hayas habitado desde una forma diferente. Muy bien, por acá hice darme cuenta de que casi siempre no quiero perdonar. Maravilloso. Ay, gracias, Diana, por compartir y compartirnos, claro, de que es válido. A veces nosotros no queremos y nos cerramos a eso y también es válido. Dice, mil gracias por su acompañamiento y tanto conocimiento. A ti, Lina, y gracias a todos por ser y por estar. Nos fuimos 10 minutitos más, el otro grupo le tocó esperar, pero también es porque entramos tarde, porque el tiempo estaba medido. ¿Listo? Pues bueno, con esto cerramos con un corazón dispuesto y amoroso para nosotros. Gracias a ustedes por reconocer este trabajo, reconocer el conocimiento, por apostarle pues a esta experiencia y por, bueno, si ya ustedes acompañan a otros, también pueden utilizar un poco estos ejercicios que vimos y todo este conocimiento. Gracias también por confiar, ¿no? en todo lo trabajado. Gracias por ser parte y por permitir un espacio tan amoroso y tan, pues, tan bonito. Les bendigo grandemente. Obviamente es un camino que hay que seguir ampliando y profundizando porque fue un espacio muy corto para ello, pero sé que de alguna manera nos dejó algo allí para transformarnos. Entonces, los abrazo y espero verlos en otros espacios porque van a venir otros espacios donde vamos a poder compartir. Por aquí alguien me escribió, quiero me responda qué pasa cuando la persona iba caminando, vi que se devolvía. Eso es algo que tú eliges. O sea, no quieres que se vaya, tú quieres es que vuelva por algo. Eso tienes que replanteártelo tú, porque eso es algo que tú estás viendo. O sea, es algo que tienes que interpretar. Entonces, ya vimos cómo se hace el proceso de introspección, hacer introspección sobre esa experiencia. ¿Listo? Dice, excelente formación, va a estar tan acertada como siempre. Ah, bueno, maravilloso, Jorge, gracias por haber sido parte. Listo, ahí en su material se va a actualizar más contenido, entonces aprovechen ese material porque está muy interesante. Listo. Bueno, aquí los estoy leyendo así rápidamente. Dice por acá que cuando vuelven a abrir este taller, probablemente con la corporación no, tal vez con mi escuela. Listo. Bueno, gracias por sus palabras de gratitud también. Sí, David, yo reviso. Una bendecida, entonces un bendecido fin de semana. Descansen. Chao, chao.